Buenas noches, jóvenes. El Señor me los bendiga. Qué bueno una vez más estar reunido en este tu programa semanal de Revolución Juvenil. En esta noche vamos a continuar con la serie que arrancamos la semana pasada. Hoy estaremos en la segunda parte de No es suficiente. Y hoy quiero hablarte de algo que el Señor lleva hablando a mi vida en los últimos 2 o 3 días. Son esas palabras que tienes ahí, que sabes que Dios quiere que tú se la lleves al pueblo, que sabes que Dios quiere ministrar al pueblo a través de lo que ha depositado en tu vida. Así que en esta noche quiero que tomes nota, quiero que estés bien pendiente de lo que Dios quiere hablar a tu corazón, porque la semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios hizo un milagro de multiplicación. Estuvimos hablando cómo con un poco de panes y peces que tenían, ¿verdad?, los discípulos en medio de ellos, pues el Señor los multiplicó al punto que fue suficiente para alimentar 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y de hecho, dice la palabra de Dios que sobró. Y en esta noche quiero hablarte de una historia bíblica que es de ese tipo de historias que en mi opinión personal, pues yo digo que no solamente te aumentan la fe, sino que esta historia bíblica te atrapa y te lleva, ¿verdad?, como en un mover diferente en cuanto a las emociones, porque te encuentras con una historia que comienza de un modo triste, de un modo que tú dices, wow, ¿cómo se va a resolver esta situación? Pero luego termina de una manera maravillosa. Y siempre que leo este tipo de historia, no me puedo negar o no puedo dejar de pensar en tu vida y en la mía, porque muchos de nosotros, como muchas de estas historias de la Biblia, hemos venido al Señor ante una necesidad. Ha ocurrido algo en nuestra vida que nos ha traído tristeza, que nos ha traído dolor, que nos ha traído preocupación. Aunque el empezar de la historia haya sido triste, el terminar de la historia es de gloria. Y la que vamos a leer en esta noche es una historia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y sé que cuando terminemos de traer esta palabra hoy, tu fe va a ser aumentada. Sé que cuando terminemos de enseñar esta palabra hoy, vas a entender cómo de las peores crisis Dios saca milagros extraordinarios y de formas que nosotros ni tan siquiera pensábamos que Dios iba a traer la provisión. Porque sabes algo, Dios no te abandona, Dios no me abandona. Dios llega justo a tiempo y hace aquello que es imposible para ti, para mí. Segunda de Reyes 4, versículo del 1 al 7 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse a 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué historia tan hermosa hemos leído en esta noche. Una historia que, como comenzaba al principio, comienza de una forma triste, de una forma que cuando uno lo lee, si quizás no ha llegado a los versículos finales, uno piensa: wow, qué condición tan terrible. Esta mujer
no va a poder resolver la situación que tiene. Y ciertamente hay situaciones en nuestra vida que no vamos a poder resolver humanamente hablando. Pero si hay algo que nos enseña esta historia, es que sin importar la magnitud de la necesidad, el caos tan grande, la crisis tan grande que podemos estar enfrentando, cuando venimos y buscamos la guianza y la dirección de Dios, las cosas cambian. Y lo que parecía ser una historia de muerte, una historia donde todo iba a salir mal, termina siendo una de las historias más hermosas que leemos en la Biblia. Y quiero dividir este capítulo en tres partes en esta noche. No sé por qué, pero en los últimos tiempos el Señor como que me ha estado llevando a dividir muchos de los pasajes que me da como en tres partes, como para yo me he puesto a pensar el por qué y siento que es como que Dios quiere darme la sustancia, ¿verdad? De lo que hay en el pasaje, quizás de una manera diferente a como Dios me lo ha revelado anteriormente. Dios quiere dármelo, mostrármelo de una manera diferente y lo hace de esta manera. Así que quiero hacerlo hoy dividiendo esta historia en tres partes. Y la primera parte, quiero hablarte de la condición de esta mujer, porque, ¿sabes? La Biblia no menciona su nombre, la Biblia no menciona su edad. Sin embargo, esta mujer había perdido a su esposo. Yo me imagino que esta mujer tiene que haber estado triste, tiene que haber estado afligida, y como si esto no fuera suficiente, no solo perdió a su esposo, sino que ahora se queda con una deuda que no tiene cómo pagar. Y si esto no fuese suficiente, esta deuda que ella tiene en este momento, que no sabe cómo pagar, va a traer una consecuencia aún mayor. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Bueno, que dos de sus hijos sean llevados y puestos en servidumbre. Qué tremenda tiene que haber sido la condición de esta mujer. ¿Cómo se pudo haber sentido esta mujer? Si nos ponemos en sus zapatos, ahora no tiene su esposo. En la antigüedad sabemos que la mujer pues dependía del esposo. Al no tener el esposo, esta mujer dependía de sus hijos. Pero ahora, al sus hijos ser tomados como pago por las deudas que habían quedado, esta mujer se quedaba desamparada. Una situación terrible, un problema familiar terrible, no solamente pasando por pérdidas de alguien demasiado importante para su vida, sino que a punto de perder también a sus hijos. Esta mujer estaba en un caos total. Sin embargo, la palabra me enseña que en medio de su crisis, en medio de su problema, ella vino al lugar correcto. Ella fue y buscó al profeta. Ella fue y se acercó al hombre de Dios. Ella no fue como quizás hubiésemos ido nosotros a un banco a pedir un préstamo. Ella no fue a tocar la puerta de los vecinos y decirle, resuélveme la situación. Ella no fue y llamó quizás a alguien que económicamente le pudiera resolver el problema. Ella vino y buscó al siervo de Dios. Ella sabía que si ella venía y buscaba al siervo de Dios, el hombre de Dios, el profeta de Dios, aquel que le traía un mensaje al pueblo de parte de Dios, aunque ella no tenía la respuesta, si ella se acercaba al lugar correcto, una respuesta, una palabra saldría de la boca de Dios para traerle solución, guianza y dirección ante el problema que ella estaba enfrentando. Quiero mencionar también algo muy importante que la Biblia nos habla con respecto al esposo que había fallecido. La Biblia nos dice que cuando ella viene y se acerca a Eliseo, ella le dice, tu siervo, o sea, que su esposo era un siervo de Dios y además era un siervo de Eliseo. Le dice, mi esposo, tu siervo, sabes que era un hombre temeroso al Señor. Así que este hombre, el esposo de esta mujer, era un hombre de testimonio, un hombre que vivía una vida recta delante de Dios. Sin embargo, ante la muerte de este hombre queda una deuda. La Biblia no nos menciona qué fue lo que ocasionó esta deuda. La Biblia no nos dice si hubo un problema de enfermedad repentina, si hubo quizás una emergencia. No nos dice lo que aconteció, pero sí sabemos que su esposo era un hombre temeroso de Dios, era un siervo del profeta Eliseo,
que había muerto y que había quedado una deuda. Y quizás miramos esto a simple vista y decimos, wow, este hombre siendo un siervo de Dios, ¿verdad? Quedaron estas deudas, ahora estas deudas han provocado una situación peor. Pero si tú comienzas a leer la historia, te vas a dar cuenta de algo, y es que aunque este hombre quizás no dejó una herencia en cuanto a la parte física, algo monetario, este hombre dejó en su casa una herencia espiritual. Esta familia conocía de Dios, los hijos de esta mujer conocían de Dios, esta mujer era una mujer de Dios. Y muchas veces somos muy rápidos a juzgar, a decir, wow, ¿cómo es posible que siendo un siervo de Dios haya tenido, ¿verdad?, deudas que no se hayan podido pagar? Bueno, no sabemos qué ocasionó las deudas. Sabemos que el problema está y la situación está, pero cuando acudimos al Señor, sin importar lo que haya pasado, Dios siempre tiene una solución. Esta historia también nos enseña que todo puede cambiar de repente. Es por eso que es necesario para nosotros como hijos de Dios que estemos preparados y que llevemos todas las áreas de nuestra vida de la manera correcta, porque nadie sabe qué va a pasar en los próximos minutos, nadie sabe qué va a pasar mañana. Así que como hijos de Dios tenemos que asegurarnos que cada una de las áreas de nuestra vida estén en orden y que también nos preparemos para el mañana, para los imprevistos, para las crisis, para lo que pudiera pasar de repente. Es importante que nosotros también nos preparemos. Pero regresando a la condición de esta mujer no tenía nada. Esta mujer, lo más seguro es que le tocó hasta vender lo que tenía en su casa. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, si te pones a mirar lo que ella le dice al profeta, ella le dice que ella no tiene nada, que lo único que tiene es una vasija de aceite, es lo que ella le dice. Entonces, lo más seguro es que tratando de pagar esa deuda, esta mujer haya vendido otras cosas de la casa. Así que estamos ante una situación extremadamente difícil, pero me asombra las instrucciones que esta mujer recibe de parte del profeta. Y cómo esta mujer responde, obedece y se mueve en fe a la palabra que recibe del profeta que viene de parte de Dios. Número uno, ella veía como que la vasija no era algo demasiado importante o suficiente para resolverle el problema que ella tenía. Sin embargo, cuando el profeta le dice, ve y haz, ella va sin cuestionar, sin preguntar, sin poner excusas, y hace todo aquello que el profeta le envía a hacer. Así que aunque esta mujer estaba en una situación caótica, estaba en un tiempo donde su vida, su barca, su familia estaba pasando por un momento difícil, esta mujer supo a dónde ir, a dónde buscar respuesta. Era una mujer de fe, era una mujer obediente, era una mujer que sabía que el Señor podía traer solución a tu problema. Y hoy quiero decirte a ti que sin importar la situación en la que te puedes encontrar, sin importar el caos que puedas estar enfrentando, sin importar lo que tus ojos físicos puedan estar viendo hoy, si vienes y te acercas al Señor, si vienes y buscas al Señor, el Señor te va a guiar, el Señor te va a direccionar y el Señor te va a decir qué hacer, dónde ir, y el Señor, como lo hizo con ella, lo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Danos la solución, danos las estrategias, multiplicar el aceite, que nuestra fe crezca y que entendamos que cuando venimos y le buscamos a Él lo que es imposible resolver en nuestra fuerza, Él lo puede hacer por nosotros para la gloria de su nombre. Lo segundo que quiero mencionarte en esta noche es la situación de los hijos. Y esto hablaba tanto a mi corazón en estos últimos 2 días, porque los hijos están a punto de experimentar en carne propia consecuencias de decisiones que ellos, lo más seguro, ni tan siquiera tomaron. Los hijos están a punto de ser llevados a ser siervos, ¿verdad?, por los acreedores, por deudas que no habían sido saldadas. Repito, la Biblia no menciona por qué estas deudas estaban, pero ciertamente estos dos hijos de esta mujer estaban a punto de ser puestos como siervos, de ser llevados de su hogar por causa
de la deuda que estaba pendiente. De igual manera, cuando pienso en estos hombres, me imagino que como su madre tienen que haber estado tristes ante el fallecimiento de su padre, pero no solamente tristes o afligidos ante ante la muerte, perdón, de su padre, sino que también deben haber estado desesperados al ver la situación de su madre, al ver las deudas, a ver lo que estaba aconteciendo en su hogar y no ver una solución, una vía de escape, una salida. Y además de todo esto, me imagino que también tienen que haber pensado incluso en ellos mismos. ¿Qué va a acontecer con nosotros? Ahora nosotros nos van a llevar, vamos a ser tomados como siervos, ahora tenemos que dejar a nuestra madre desamparada. ¿Qué va a pasar con nosotros y qué va a pasar con nuestras madres? Y ahí quiero detenerme por un momento, porque aunque en este caso la Biblia es clara y dice que el padre de estos hijos, de estos hombres, ¿verdad? El padre de ellos era un hombre temeroso al Señor. Yo quiero salirme un poquito de la historia y quiero hablar a tu corazón como Dios habló a mi corazón. Y es la importancia de la toma de decisiones. Es la importancia de no tomar decisiones a la ligera. Muchas veces cuando estamos en momentos de crisis, cuando estamos en momentos caóticos en nuestra vida, tratamos de resolver los problemas rápidamente. No pensamos en las consecuencias futuras. Muchas veces cuando estamos pasando por procesos, queremos salirnos del proceso tan rápido que todo lo que nos aconsejan, que todo lo que parece bueno a nuestra vista, pues lo tomamos como la solución perfecta. Y muchas veces no entendemos que toda decisión va a llevar consigo una consecuencia y que cuando tomamos malas decisiones, no solamente vamos a ser afectados nosotros, sino que incluso nuestras generaciones pueden verse afectados por nuestras malas decisiones. ¿Cuántos hombres no han invertido todo lo que tienen al punto de poner hasta su propio hogar en riesgo, su propia casa, sin haber investigado lo suficiente en un negocio, sin haber pedido dirección de Dios y luego lo han perdido todo y han puesto en riesgo la vida de sus hijos, sus matrimonios? ¿Cuántas personas por ahí, por un momento de placer, no han puesto en peligro sus matrimonios y esto ha traído consecuencias en sus hijos? Luego han habido familias, ¿verdad?, que han sido quebradas y que han sido separadas. ¿Qué quiero decirte en esta noche de parte de Dios? Cuida tus decisiones. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas, decisiones que no hemos consultado con el Señor, y toda decisión va a traer consigo una consecuencia. Si decides a la manera de Dios, si tú decides guiado por Dios, todo va a salir bien. Pero si tú decides de acuerdo a tus emociones para resolver el problema que estás enfrentando en el momento, lo más seguro es que no tomes una decisión correcta y por ende, más adelante vas a tener consecuencias. Y esas consecuencias no solamente pueden tener un efecto en tu vida de una manera inmediata o a largo plazo, sino que incluso puede tener un efecto en las generaciones. Y hoy yo compartí un pedacito de esta palabra con mis jóvenes y yo les decía qué importante es, número uno, que cuidemos nuestras decisiones y número dos, que nos paremos en la brecha, que cuando veamos que algo no está bien, si estamos viendo que algo a través de nuestras familias, a través de las generaciones está tomando lugar y ahora ese algo se está presentando delante de nosotros, vengamos en oración, clamemos al Señor Todopoderoso, parémonos en la brecha y cortemos con todo lo que puede ser un gigante que más adelante se le presentará a nuestras próximas generaciones si nosotros no tomamos la decisión de, en el nombre de Jesús, cortarlo. Así que es muy importante, tú que estás escuchando este mensaje en esta noche, y sé que me estoy saliendo un poco del texto y ahora voy a regresar al texto como tal, que tú cuides las decisiones que tú estás tomando. Pero ¿sabes qué me impacta mucho de estos hombres o de estos jóvenes? No sé qué edad realmente tenían los hijos de esta mujer, pero me impactan su obediencia ante las instrucciones que le da
la madre. ¿Sabes? Si hay algo que está aconteciendo en esta generación, es que los hijos no quieren obedecer a los padres. Es que los hijos toman en poco los consejos de los padres. Sin embargo, aquí vemos hombres que están obedeciendo las instrucciones que están recibiendo de su madre. Están honrando a su madre, están respetando a su madre, están haciendo aquello que su madre le está mandando, pero están obedeciendo una orden que salió de la boca de Dios. Muchas veces queremos que los problemas en nuestras vidas cambien, pero no estamos dispuestos a obedecer las instrucciones que hemos recibido de parte de Dios. Me impacta también que aquí el profeta le dice, ¿verdad?, a esta mujer que pida vasijas prestadas y que juntamente con sus hijos se cierre en su casa. Esto es un milagro que Dios hizo, no a la vista pública, no delante de los ojos de una multitud. Esto es algo que Dios hizo para una familia que estaba en necesidad, una familia que obedeció a Dios y una familia entera pudo ver el milagro, el cuidado y la provisión de Dios. Qué lindo, qué hermoso cómo estos hombres obedecen lo que su madre le dice, sabiendo que su madre está hablando algo que recibió del profeta que ha sido guiado por Dios. Y repito, en esta generación eso no es algo que se ve mucho. En esta generación vemos muchos hijos faltándole respeto a los padres, vemos muchos hijos que no obedecen, vemos muchos hijos que toman en poco lo que los padres están diciendo, pero la palabra me enseña que cuando los hijos de esta mujer juntamente con ella obedecieron las instrucciones de Dios, Dios hizo un milagro maravilloso para ellos. Dios le dio la provisión y Dios los libró de ser llevados en servidumbre para un lugar extraño, salir de su casa, dejar atrás a su madre, todo producto de la fe y la obediencia. Te pregunto, joven, ¿estás obedeciendo a tus padres? Te pregunto, joven, ¿estás obedeciendo las instrucciones que Dios te da? Mira lo que dice Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y mira lo que dice Salmo 34, del 4 al 5. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y lo tercero, y con eso voy a terminar en esta noche, la solución al problema. La solución a esta situación no llegó de la manera quizás más fácil. La solución a este problema quizás no llegó de la manera que la mujer había pensado que iba a llegar. Quizás cuando la mujer se acercó al profeta, pensó que ahí mismo el profeta iba a hacer el milagro y que todo, ¿verdad?, iba a ser resuelto. Sin embargo, aunque no llegó quizás de la manera más convencional o de la manera más fácil o la más esperada, ella estuvo dispuesta a obedecer lo que recibió, la instrucción que recibió de la boca del profeta, quien estaba hablando, ¿verdad?, de parte del Señor. Esta mujer tuvo que ir y pedir vasija prestada. Yo quiero decirte algo, esto no puede haber sido algo muy cómodo, porque el hecho de que ella pidiera vasijas prestadas pudiera quizás prestarse para que le preguntaran qué es lo que está pasando, para qué necesitas las vasijas, qué quieres hacer con las vasijas. Sin embargo, ella estuvo dispuesta a ir y hacer aquello que le habían pedido. Estuvo dispuesta a cerrar la puerta, estuvo dispuesta a coger la vasijita que ella tenía y creer en fe que aquello que Dios había dicho que ocurriría iba a acontecer. Por eso esta mujer pudo ver el milagro. Cuando te acercas a Dios en tiempos de aflicción, en tiempos de problemas, sin importar el nombre de tu necesidad, Dios tiene la salida. Dios tiene la solución. Aquí nos encontramos con una mujer de fe y una mujer obediente. Y quiero decirte algo en esta noche. Este milagro, ¿sabes qué me maravilla? ¿Qué fue algo que me maravilló mucho, mucho, mucho?
mientras lo leía, lo que Dios hizo por esta mujer. Cuando esta mujer se acerca a él, se acerca al profeta, te recuerdo, acababa de perder a su esposo, tenía una deuda, sus hijos a punto de ser llevados en servidumbre. ¿Y cómo esta mujer se iba a mantener en el futuro? ¿Sabes lo que hizo Dios? El Señor multiplicó el aceite y el Señor, con lo que hizo, se encargó de arreglar el pasado. ¿Cómo que arreglar el pasado? ¿Cuál era el problema del pasado? La deuda. Lo que Dios hizo fue un milagro capaz que lo pudo usar ella para saldar la deuda del pasado. Pero no solamente se resolvió el problema del pasado, sino que Dios también resolvió el problema de su presente. ¿Cuál era el problema de su presente? Sus hijos iban a ser llevados en servidumbre. Ahora, con el milagro que Dios había hecho, ella tenía la libertad de sus hijos. Pero no solamente Dios resolvió el problema del pasado y el problema del presente, sino que Dios le dio suficiente para el futuro. Porque ahora cuando ella se acerca, aleluya, al profeta y le dice lo que Dios había hecho, cómo se había multiplicado el aceite, el profeta le dice, ahora ve y vende, paga la deuda y con lo que sobra vives. Qué lindo es Dios, que cuando nos acercamos a Él, no solamente resuelve los problemas que traemos del pasado, no solamente resuelve la petición del presente, sino que en Dios hay esperanza para un futuro en gloria. Esta mujer y estos hijos nunca más fueron lo mismo. Su fe tiene que haber crecido, su fe tiene que haber sido aumentada, porque cuando vinieron, cuando estaban quebrados, no solamente Dios les solucionó el problema del pasado que los perseguía, sino que Dios los libró en el presente y Dios escribió una nueva historia para ellos. Yo no sé cuál es tu situación en esta noche, pero quiero decirte de parte de Dios que vengas y le busques, que cierres la puerta, que lo poquito que tú tienes en tu mano, lo cual tú consideras que no es suficiente, es más que suficiente en las manos de tu Dios. Dios quiere multiplicar, Dios quiere multiplicar, Dios quiere ayudarte, Dios quiere enseñarte que Él cuida de ti, que no solamente cuida de la parte verdad espiritual, y es la más importante, es Dios quien satisface, quien llena, oh Dios mío, nuestra alma, pero Dios también se encarga de tus necesidades y mis necesidades. No sé cuál es el nombre de tu necesidad, pero si estás enferma, Él sigue siendo, o enfermo, Él sigue siendo Jehová Rafa, el sanador. Si necesitas provisión, Él sigue siendo Jehová Jireh, el proveedor. Si necesitas libertad, Él sigue siendo tu libertador. No sé el nombre de tu problema, pero sé uno que lo puede resolver. Ven delante de Él, ten fe, obedece, porque verás a Dios multiplicar el aceite para la gloria de su nombre. Oremos en esta noche. Padre, te doy gracias, Dios mío, por todos los que van a escuchar este mensaje. Yo te pido, Padre Santo, que esta palabra habla a sus corazones, que ellos puedan entender, Dios mío, que tú, Padre Santo, quieres ayudarles, que tú, Padre Santo, puedes darle la estrategia, Señor, Padre, y resolver aquellos que no han podido resolver en sus propias fuerzas. Yo te pido, Padre, que todo aquel que esté en un proceso, que todo aquel que esté pasando en este tiempo por momentos difíciles, Dios mío, tú le ayudes. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas milagros financieros en este tiempo. Te pido, Padre Santo, que sanes al enfermo, que libertes al cautivo, que llenes las vasijas, Dios mío, que están disponibles, oh Dios mío, y que obres milagro en medio del pueblo. Te amamos, te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amamos en el Señor y nos vemos la próxima semana. Recuerda, si este mensaje te fue de bendición, compártelo y síguenos a través de nuestras redes sociales en Vida TV y Jóvenes Avivadores de Fuego. Bendiciones.